¿Estamos bien con el sonido? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tarde académica. La verdad, quiero agradecerle enormemente al doctor José Domingo Conde, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, así como a su vicepresidente y mano derecha, el maestro José Fernando Noguera Castro. Asimismo, pues, quiero también agradecerle a todas las autoridades que me han dado la oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes desde la Perla de Oriente, Chiquimula, y tampoco quiero desperdiciar este espacio para mandarle un caluroso saludo y fraternal abrazo al doctor Carlos Humberto Echeverría Guzmán. La verdad, mi admiración y respeto cada vez que miro a un profesional de cualquier rama del derecho plasmando sus ideas, sus conocimientos en un texto, en un libro que para muchos tal vez nos llevará, ¿qué? 3, 4 días leer tal vez un libro, pero para la persona que lo elabora podrían ser meses, años de experiencia transcritos a un documento. La verdad que, doctor Carlos Humberto Echeverría Guzmán, gracias por el aporte que le hace a la sociedad estudiantil, a la sociedad académica, a la sociedad profesional también, que en algún momento estaremos leyendo esas notas de costos que usted ha plasmado en el libro que nos comentaba. Fíjense que a mí se me ha pedido que hable un poquito con respecto sobre los aspectos fiscales a considerar en el cierre fiscal. Quiero comentarles algo específicamente con esto. Fíjense que la experiencia que he tenido yo en materia tributaria, como ustedes pudieron ver, es que estuve casi 8 años trabajando en la Superintendencia de Administración Tributaria en diferentes secciones, y eso me permitió a mí conocer muchas cuestiones del derecho tributario, situaciones que a veces no se logran entender, no se logran comprender la importancia en las aulas universitarias. Fíjense que la técnica contable es súper importante porque eso dice mucho del profesional. Pero ojo, si no traen aparejado o no traen de la mano el conocimiento en el derecho tributario, déjenme decirles que ustedes tienen una gran bomba de tiempo y una gran responsabilidad si están a cargo del departamento de contabilidad, a cargo del departamento de auditoría de una empresa. ¿Por qué les comento esta situación? Como abogado del litigante específicamente del ramo del derecho tributario, ahorita he tenido la oportunidad de estar viajando mucho a los tribunales especializados, a la primera instancia, al Tribunal de Sentencia Penal Tributario también. He logrado recabar que muchos de los errores que a veces se llevan a través de tribunales jurisdiccionales son por errores contables, pero no por técnica, sino que por desconocimiento de la ley. Entonces, la plática que me la pidieron el día de hoy, lo que hice fue recopilar ciertas experiencias que les voy a ir contando a ustedes. Esto no va a ser una plática de estarles narrando artículos o estarle pegando artículos, sino que experiencias prácticas que me han sucedido, que he visto en expedientes y que como abogado y como auditor he logrado ver las diferentes tesis de la administración tributaria versus la postura de un departamento de contabilidad, como les digo, que muchas veces se peca por desconocimiento a la legislación tributaria. Déjenme decirles que mi intención el día de hoy es que se lleven un valor agregado y que la noche del día sábado, que estamos por terminar, que si mucho voy a hablarles 1 hora, ¿ya?, sea una inversión para su vida profesional y que se recuerden de la plática que vamos a tener el día de hoy porque les voy a trasladar muchas experiencias y algunos casos prácticos que he llevado. Así que comenzamos con la capacitación. Las fuentes utilizadas es la legislación tributaria del país. Ya les voy a explicar de qué manera es importante que un estudiante del profesional de ciencias económicas logre entender la legislación tributaria, así también como un documento dirigido al ISR corporativo por la firma Deloitte del año 2019. Entonces vamos a acoplar la teoría
con la práctica y la legislación. Miren esto, la elaboración del cierre fiscal. Cuando ustedes están al frente del departamento de contabilidad y pasa aquella fiesta bonita del convivio navideño, intercambio de regalos y nos vamos de vacaciones los últimos días de fin de año, viene el mes de enero. Para muchos, la cuesta de enero, los gastos de colegiatura y un sinfín de situaciones. Pero para el departamento de contabilidad, en el caso del perito contador o el contador público y auditor, vienen preocupaciones, porque prácticamente viene lo que se denomina el cierre fiscal del año, el cierre de toda la contabilidad y la presentación de la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta. Y ojo, un mal número colocado en un libro contable o en una declaración puede llevar hasta la quiebra a una empresa. ¿Saben qué les digo a muchos clientes? Usted a veces se preocupa mucho de a quién le debe y a quién tiene que cobrar. Preocúpese también por su departamento de contabilidad, por su departamento de auditoría interna, porque el no hacerlo, lo que va a provocar es que todas las ganancias que usted pudo haber tenido en un año no le alcancen para el pago de todas las contingencias fiscales que se están acumulando por no tener un control adecuado del departamento de contabilidad o auditoría interna. Y aquí es donde les digo que entonces el contador o el contador público y auditor se vuelve, como lo tenemos por acá, en alguien que debe de conocer la legislación tributaria, en alguien que debe de conocer si realmente la empresa va a tener capacidad económica o empezarle a prever a los accionistas de una sociedad o al dueño, si es una persona individual, de que ya el mes de marzo se acerca para el pago del impuesto sobre la renta y la empresa debe tener fondos para el pago de los respectivos impuestos. Debe estar preocupado por hacer una revisión de toda la documentación contable y presentación de declaraciones para que todo esté completo para cuando se venga a realizarse el cierre fiscal. Debe ser una persona estratégica previo a realizar la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta, porque de él depende muchos cambios que se puedan hacer para actualizar el RTU del contribuyente y que puedan minimizar el pago de impuestos si lo logró ver de manera oportuna. Pero lo más importante, jóvenes, miren esto. Yo puedo ser un estudiante que saco 100 puntos en la universidad y es perfecto porque eso me denota que la persona tiene disciplina. Pero la calle lo que requiere es estrategias y mucha lógica para resolver problemas. Porque en el departamento de contabilidad se llega a un sinfín de problemas como ustedes no tienen ideas y en muchas ocasiones los libros no traen respuesta, sino que es la misma experiencia, la misma pericia del contador o el auditor para resolver problemas. Recuérdense que a ustedes los van a contratar en una empresa para solucionar problemas, no para generar más problemas. ¿Por qué les pongo estos estados financieros que están acá? Miren esto. Tenemos dos estados financieros que, como ustedes saben, están reacostumbrados a ver esos benditos nombres. Por un lado izquierdo tenemos el estado de resultados y el lado derecho tenemos el estado de situación financiera. Ojo con lo que les voy a platicar el día de hoy. ¿Se recuerdan ustedes que cuando uno tiene un tropiezo, se cae, le duele y se golpeó algún brazo, se golpeó alguna pierna, uno va donde un traumatólogo? Esta persona realiza una radiografía al brazo o a la pierna de cada uno de ustedes y si se recuerdan, esa radiografía viene y la coloca en un cuadrito trasluz y él empieza a verificar si hubo alguna lesión, si hay algún desguince y un montón de terminología médica que desconozco. Pero lo que les quiero dar a entender es que lo que hace es verificar la radiografía previo
a la recomendación que él va a dar. Jóvenes, ustedes como futuros profesionales y los profesionales que también estamos en esta ponencia, no me dejarán mentir de lo siguiente. Estos estados financieros son la radiografía de la empresa. Estos estados financieros que están acá, y como ustedes saben, el estado de resultados me resuelve 3 preguntas básicas. La primera pregunta, ¿cuánto fue lo que la empresa obtuvo de ingresos? La segunda pregunta básica, ¿cuánto fue lo que la empresa me gastó, ya sea como costos o como gasto de operación? Pero la pregunta fundamental que me resuelve el estado de resultados es el resultado del ejercicio. ¿Gané o perdí? Entonces, esto es súper importantísimo porque son datos que no solamente le van a servir a la administración de la empresa, sino que también es fuente de información hacia terceros. Entonces, cuando uno verifica el estado de resultados y se recuerda cuando nos enseñaron la interpretación de estados financieros, en 3 preguntas, a mí me presentan un estado de resultados, yo digo, ¿cuánto vendí? ¿Cuánto gasté? ¿Y cuál fue el resultado del periodo? Que es lo que me interesa para determinar realmente cuál es el porcentaje de margen de utilidad que está produciendo mi empresa. Por el lado derecho, jóvenes, también me responde 3 preguntas fundamentales del estado de situación financiera. Número 1, ¿cuánto tengo? ¿Y quién? Miren esto, ¿cuánto tengo y quién me debe? ¿Cuánto tengo? Estamos refiriéndonos a lo disponible. ¿Cuánto tengo en bancos? ¿Cuánto tengo en caja? ¿Cuánto tengo en mercadería? ¿Me entienden? Y en cuanto a los derechos, ¿quiénes me deben? Entonces, el estado de situación financiera, lo primero que me resuelve es cuánto tengo y quiénes me deben. Pero miren, bonos al pasivo, por eso lo tengo como número 2. Me resuelve la segunda pregunta, ¿a quién le debo? ¿Y qué obligaciones tengo frente a terceros y obligaciones legales? Y en las obligaciones frente a terceros pudieran haber proveedores, pudieran haber hipotecas, préstamos a corto, a largo plazo. Dentro de las obligaciones legales, los impuestos que quedan pendientes de pago para el siguiente año, como algunas retenciones. Pero miren la pregunta fundamental. ¿Cuánto es el patrimonio real que tiene la empresa en un momento determinado? ¿Por qué les quiero comenzar de esto que estamos hablando? Porque jóvenes van a ser los responsables de tener la radiografía lo más exacto para el empresario, para dar las recomendaciones necesarias a ese consejo de administración en una sociedad anónima para que se puedan tomar decisiones, cambios y se puedan ver otro tipo de situaciones. ¿Saben qué les digo yo a muchos alumnos? El problema de los alumnos es que piensan de que se va a ir a sentar y voy a ir a hacer nada más lo que a mí me dijeron que hiciera. Si a mí me dijeron, mire, va a hacer esto y va a operar esto, ahí se quedaron. Jóvenes, ¿quieren hacer un cambio ustedes en la sociedad? Marquen la diferencia. Lo que tienen que hacer ustedes es verificar, analizar el estado de resultados, cuáles son las respuestas a las 3 preguntas, el estado de situación financiera y empiecen a generar cambios. Quien les entregó el puesto a ustedes, perfecto, magnífico, les dio una base, pero eso no lo es todo. Esa es la base. De ustedes depende marcar la diferencia y que sea el mismo consejo de administración, el gerente general, quien diga, miren, estamos contentos, mejor contratación no pudimos hacer para el jefe de departamento de contabilidad, jefe de departamento de auditoría interna, ¿ya? O en última instancia, mejor contratación no pudimos hacer como auditor externo para que nos pudiera venir a ver a la empresa. Pero tenemos que conocer esto básico de estos 2 estados financieros, que son hermanos y que nos dan a nosotros respuesta de algunas situaciones financieras que nos pueden ayudar para la toma de decisiones. Después de pasar a esto, miren esto. Como contadores, tenemos la obligación de conocer la normativa, por lo menos la que tiene algún tipo de relación directa para la presentación de mis estados financieros, aquellos que eran hermanos.
¿ya? El estado de resultados, el balance general, el flujo efectivo y el costo de producción cuando procede. Como punto A, tenemos el Código de Comercio de Guatemala. Ustedes, mínimo jóvenes, tienen que leer del artículo 368 al 381 del Código de Comercio de Guatemala. Es imperdonable que un contador mínimo no conozca a fondo ese articulado, porque ahí me va a decir cuáles son los estados financieros principales que tiene que llevar una empresa, como el inventario, diario, mayor o centralizador y libro de estados financieros. Ahí me va a decir también de que estamos obligados a tener un estado de resultados, un balance general, como dice el Código de Comercio de Guatemala, un flujo de efectivo. Ahí también me va a comentar cuándo es obligación por parte de la empresa llevarla por medio de contador, cuándo se debe de llevar contabilidad completa, pero sobre todo, cierra ese articulado en el 381 diciendo, ojo, que todo registro contable debe de estar debidamente documentado. Jóvenes, por favor, tomen la recomendación que les voy a decir. Si alguien, cuando ustedes estén en la práctica, si muchos están en la práctica o si todavía están en proceso de estudiar, nunca registren algo que no les conste. Nunca registren algo que no les conste. Ustedes como departamento de contabilidad saben que cualquier registro contable debe de ir debidamente comprobado, porque si no, ustedes podrían ser parte también de la complicidad de algún tipo de defraudación tributaria que pueda tener la empresa, y nosotros sí tenemos responsabilidad por el delito de estafa mediante información contable. Así que los exhorto que por lo menos del Código de Comercio de Guatemala tenemos que tener la lectura del artículo 368 al 381 del mismo. Del Código Tributario, jóvenes, miren, les voy a describir y quien pueda tomar nota, hágalo porque le va a servir para la empresa. Miren esto, del Código Tributario, fíjense que este tipo de legislación es sustantivo y procesal al mismo tiempo. Han escuchado ustedes que hay un Código Civil y un Código Procesal Civil y Mercantil, que hay un Código Penal y hay un Código Procesal Penal. Miren lo que sucede en el derecho tributario. Aquí no hay un código tributario sustantivo y un código tributario procesal. El código tributario es un diccionario sustantivo y procesal al mismo tiempo. Es decir, nos describe las instituciones y también nos dice los procedimientos que se van a seguir, ya sea en la vía administrativa, en la vía judicial o en la vía de ejecución. ¿Estamos? Entonces, por eso es importante tener conocimiento específicamente de los 185 artículos que tiene el Código Tributario. Pero como contadores, ojo con lo que les voy a decir ahorita, es imperdonable que no sepamos ni siquiera cuál es el fundamento legal de las infracciones tributarias, porque si yo conozco la infracción, muy difícil la voy a cometer dentro de la empresa. Y se la voy a empezar a narrar así rapidito porque no es el tema de las infracciones tributarias, pero para quien lo quiera anotar, en el artículo 85 y 86 del Código Tributario tenemos el cierre temporal de empresas, establecimientos y negocios. En el artículo 88 y 89 tenemos la omisión de pago de tributos. En el artículo 91 tenemos el pago extemporáneo de las retenciones y del impuesto al valor agregado. En el artículo 92 tenemos la mora. En el artículo 93, la resistencia a la acción fiscalizadora. Ahí le dan los indicios de cuándo se considera resistencia. En el artículo 94, las obligaciones formales. Y miren, hasta ahí llegaron las infracciones para un contribuyente, ya sea esta persona jurídica o persona individual. Entonces, miren qué sencillo, 85 y 86, cierre temporal, 88, 89, omisión de pago de tributos, 91, pago extemporáneo, 92, mora, 93, resistencia a la acción fiscalizadora y 94, obligaciones formales. Y jóvenes, se terminaron las infracciones en el Código Tributario para el contribuyente, pero ojo con esto, también hay infracciones
para el profesional contable. En el artículo 95 nos establece que nosotros somos responsables de la información que se brinde a tercero y la declaración de pago de impuestos de la administración tributaria. Y ahí es donde yo les digo que la administración tributaria lo que hace es que cuando un contador registra operaciones que no le constan, solo porque el dueño de la empresa le dijo, mira, regístrame 500,000 quetzales ahí en la contabilidad, ahí después te doy las facturas yo. Eso ya no llega después. El contador es cómplice de esa defraudación tributaria y la administración tributaria lo que hace es toma el artículo 95 del Código Tributario, el artículo 70 y 90 del mismo Código Tributario y remite denuncia penal por estafa mediante información contable en contra del contador por haber ayudado al contribuyente a defraudar al Estado. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes la importancia de eso? Y ojo con esto. No solamente hay infracciones para el contribuyente y para el profesional contable. También el Código Tributario hace un tercer grupo, una tercera clasificación, que es la infracción de los mismos funcionarios y empleados públicos de la SAT. Y ahí les establece que les queda prohibido faltarle el respeto al contribuyente, que les queda prohibido hacer actos con abuso de autoridad en detrimento del contribuyente o retardar las actuaciones, ¿ya?, del contribuyente. Y dice que entonces será sancionado administrativamente de conformidad con la ley orgánica y disposiciones internas de la institución. Ojo, sin perjuicios de aquellos actos que sean constitutivos de la comisión de hechos delictivos. ¿Qué está diciendo eso, jóvenes? Que ustedes pudieran tener la posibilidad también de presentar denuncia penal por abuso de autoridad de un funcionario empleado público de la administración tributaria. Entonces, si se dan cuenta, el Código Tributario lo que hace es armar tres grupos: infracciones para contribuyentes de un lado, infracciones para el profesional e infracciones para el funcionario y empleado público. Entonces, se dan cuenta cómo se resume. Ese es otro tema interesantísimo, infracciones y sanciones tributarias, que en algún momento de repente nos coordinamos, que me encantaría también impartírselos. Tienen que tener el pleno conocimiento del libro primero del decreto 10-2012 en referencia a la ley del impuesto sobre la renta, porque lógicamente vamos a hacer la preparación del cierre fiscal y la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y también de la ley del impuesto al valor agregado y de la ley del impuesto de solidaridad como mínimo. Sigamos. Miren esto, regímenes del ISR. En la ley del impuesto sobre la renta, en el libro primero, ¿qué regímenes o qué opciones me da a mí este decreto? Miren esta situación. Este libro primero, el decreto 10-2012, está compuesto de 5 títulos. En el título primero me da las disposiciones generales. En el título segundo, miren, me clasifica las rentas de actividades lucrativas. En el título tercero, las rentas de trabajo. En el título cuarto, rentas de capital y las ganancias de capital. Y en el título quinto, rentas de no residentes. Así es como está integrado el libro primero del decreto 10-2012. Miren esto, súper importante, jóvenes. Miren esto. ¿Qué rentas son las que están sujetas al pago del impuesto sobre la renta en Guatemala? Solamente las rentas afectas. Todas aquellas rentas que no están en este mapita que obtiene el empresario, es decir, que están fuera del territorio nacional, se le consideran rentas no afectas y por lo tanto, no tributan impuestos sobre la renta en Guatemala. Solamente tributan aquellos ingresos que están dentro del territorio nacional y a eso se les denomina rentas afectas, de las cuales pueden haber rentas gravadas y rentas exentas. Esto lo establece el artículo 3 de la Ley de Actualización Tributaria. Eso sí, ténganlo muy en cuenta, porque en muchas ocasiones hay muchas empresas que tienen ingresos o tienen sucursales en El Salvador, en Honduras, ¿verdad? Y todas se reportan o se concentran en Guatemala. Tengan en cuenta que únicamente tributan impuestos sobre la renta aquellos ingresos obtenidos dentro del territorio nacional y no así aquellos ingresos que se obtienen fuera del territorio nacional,
porque están consideradas como rentas no afectas. Sigamos. ¿Cuáles son los dos regímenes del impuesto sobre la renta en Guatemala? Son dos. Miren, régimen sobre utilidades y régimen sobre ingresos. Acá tenemos el régimen sobre utilidades y acá está el régimen sobre ingresos. Quiere decir que el Estado nos propone a través del decreto 10-2012 dos combos. Y miren esto, aquí viene lo interesante, porque el Estado le dice al contribuyente, mire, señor contribuyente, a usted le doy dos opciones, o se inscribe en el régimen sobre utilidades o se inscribe en el régimen sobre ingresos. Pero esa es decisión suya. Usted tiene que saber qué combo es el que más le conviene, donde tribute menos. ¿Ya? Es como un juego que hace el Estado con el contribuyente. Si sabe, que pague menos. Pero si no sabe, es problema del contador y que pague más. Así lo veo yo. Miren esto. Acá porque quiero hacerles un ejemplo, pero este es un cuadro Excel. Lo que tenemos en pantalla es un cuadro de Excel. Miren esto. ¿Cómo determinar qué régimen es el que más me conviene? Se recuerdan que cuando llevábamos estadística nos enseñaron a nosotros punto de equilibrio, ¿sí? Bueno, el punto de equilibrio es aquel donde no se paga más ni se paga menos, se paga exactamente lo mismo. ¿Estamos? Lo que necesitamos es hacer un comparativo entre los dos regímenes, entre el régimen sobre utilidades y el régimen sobre ingresos. ¿Qué combo deberíamos tomar? Porque es el que más le conviene a mi cliente dentro de la empresa. El punto de equilibrio es el 28%. Si se dan cuenta ustedes acá, miren esto. Esta empresa tiene ingresos de 1 millón de quetzales. Sus costos y gastos son de 720,000 quetzales, lo que le da una ganancia de 280,000. Miren esto, el porcentaje de margen de utilidad es el 28%. Quiere decir que si esta persona paga en el régimen sobre utilidades el 25% sobre los 280,000, que es la renta imponible, le sale a pagar 70,000. Y el régimen sobre ingresos lo que establece es que se paga el 5% sobre los primeros 30,000 y sobre el excedente se paga el 7%. Si ocupáramos esa regla de tributar sobre el millón directo, el 7% nos sale exactamente la cantidad de 70,000. Significa que si su cliente, su margen de utilidad fuera el 28%, jóvenes, no importa en qué régimen estuviera, porque va a tributar exactamente lo mismo. Pero miren esto, aquí viene la regla del juego. Una empresa o un contribuyente que tenga arriba del 28% de margen de utilidad, ojo con esto, le conviene estar en el régimen sobre ingresos, porque va a tributar menos. Y un contribuyente que tenga utilidades porcentuales menores del 28%, le conviene estar en el régimen sobre utilidades, porque va a tributar mucho menos. Entonces, vamos a hacer la prueba con la parte teórica que yo les acabo de decir. ¿Cuál es la parte teórica que necesito que tengan en mente? El licenciado dijo que el punto de equilibrio es el 28%. Quiere decir que no importa que yo tome el régimen sobre utilidades o el régimen sobre ingresos, vamos a tributar lo mismo. Pero si mi margen de utilidad empresarial es arriba del 28%, a mí me conviene estar en el régimen sobre ingresos. Pero si está abajo del 28%, me conviene estar en el régimen sobre utilidades. Diferencia entre los dos regímenes: en el régimen sobre utilidades se tributa el 25% sobre la utilidad y en el régimen sobre ingresos se tributa el 7% directo sobre los ingresos brutos obtenidos por la empresa. Miren esto interesante. Vamos a meternos al cuadro de Excel y vamos a subirle 10 puntos. Vamos a subirle que este cliente tuvo 82% de costos y gastos. Quiere decir que a mí me disminuyó, miren, en 18% el margen de utilidad. Si agarramos la teoría, quiere decir que el régimen sobre utilidades es el que me conviene. Miremos acá, miren, jóvenes, el ISR sobre utilidades, miren, pagaría 45,000 y el régimen sobre ingresos, miren cuánto pagaría,
70,000. ¿Se están dando cuenta de eso? Entonces, ¿cómo la teoría que hemos estado platicando funciona con este cuadrito que está acá? Que a eso se le llama planificación fiscal. Es tratar la manera de que el contribuyente tribute menos impuestos con algo estadístico. Miren ahora, vamos a hacer que el contribuyente supere el 28%. Entonces, al 72%, que es el punto de equilibrio, por eso miran ustedes aquí que tributan igual los dos regímenes, le vamos a bajar 10 puntos. Y entonces, el margen de utilidad es del 38%. Si agarramos la teoría sin ver números, ustedes saben que le conviene el régimen sobre ingresos. Verifiquémoslo. Miren esto. En el régimen sobre utilidades, pagaría 95,000, pero miren, en el régimen sobre ingresos, tributaría nada más 70,000. ¿Se dan cuenta entonces cómo ustedes desde el Departamento de Contabilidad pudieran ahorrarle impuestos a su cliente? Pues espero que les haya servido este ejemplo que estamos tratando la manera de hacerlo acá y comentarles a ustedes de qué manera ustedes pudieran actuar para una planificación muy buena para la empresa. Acá lo que tenemos que considerar es lo siguiente. No es solamente de ver cantidades también. El régimen sobre ingresos, el porcentaje de riesgo de auditoría es mucho menor que el porcentaje de riesgo de auditoría del régimen sobre utilidades. Entonces, miren esto, si la diferencia de mi cliente fuera de 200,000 quetzales, yo me bajo al régimen sobre utilidades. Pero si la diferencia fuera de 5,000, 10,000 quetzales, yo hablaría con mi cliente y le dijera, el riesgo de auditoría, vamos a entrar al universo de contribuyentes sujetos a auditoría, es mucho más alto que estar en el régimen sobre ingresos. Eso implica que yo les recomiendo a usted mejor no irnos al régimen sobre utilidades porque la diferencia entre los dos regímenes es muy baja. Entonces nos conviene quedarnos en el régimen sobre ingresos porque eso minimiza el riesgo que la administración tributaria nos audite. ¿Estamos? Entonces, ¿se dan cuenta de algo, compañeros? Aquí no hay reglas fijas de juego. Aquí no hay alguien que pueda escribir un libro y decir, si te pasa esto, tenés que hacer esto. Si te pasa esto, tenés que hacer esto. Ya se dieron cuenta entonces cómo funciona la lógica del contador, la experiencia, la pericia del contador para la toma de decisiones y las recomendaciones que se puedan hacer a nuestro cliente. Sigamos. Les traigo a colación esto solamente para terminar de concluir. En el régimen opcional simplificado, miren, la renta imponible se determina a la totalidad de ingresos mensuales, se le restan las rentas no afectas, rentas exentas, rentas y ganancias de capital, y sobre la renta imponible, ya, se paga sobre los primeros 30,000 quetzales el 5% y sobre el excedente un 7%. Les voy a dar un chivo para los que ya están en práctica pura y lo puedan aplicar. Yo no aplico esa regla que establece la ley. Yo lo que hago es, si mi cliente obtuvo ingresos mayores a 30,000, lo que hago es multiplicarlo directamente por el 7% y le resto 600 quetzales. Y me sale exactamente lo mismo que estar haciendo esa gran operación matemática que me dice la ley. Sobre los primeros 30,000, un importe fijo de 1,500 y sobre el excedente de 30,000, usted va a pagar el 7%. Lo que le salga excedente se lo suma a los 1,500 y es el impuesto a pagar. Yo les propongo que cuando su cliente tenga ingresos superiores a 30,000 mensuales, multiplíquenlo por el 7% directo, le restan 600 y les va a dar el mismo resultado y se evitan todas esas operaciones matemáticas. En el régimen sobre utilidades lo que se hace es que se tributa sobre la utilidad contable o la renta imponible. ¿Cómo sale la utilidad contable, jóvenes? Se recuerdan que sobre la renta bruta, es decir, al conjunto de ingresos del estado de resultados, le quito los costos y gastos y eso me da mi renta neta. Entonces, a eso se le llama utilidad contable. Le resto las rentas no afectas, las rentas exentas, la ganancia de capital y le sumo los costos y gastos no deducibles. Eso me da una renta imponible, lo multiplico por el 25% que es la tarifa impositiva y me da el impuesto sobre la renta determinado. ¿Estamos? Estas son fórmulas, pues que como contadores sabemos muy bien que son fórmulas fijas para poder determinar los impuestos.
Sigamos. Acá les traigo un resumen de qué es un régimen opcional simplificado sobre ingresos. Miren esto, la forma de pago del impuesto actúa mediante retenciones o pago directo. ¿Han visto ustedes aquellos? La mayoría son profesionales o prestan servicios, que la factura trae una leyenda que dice sujeto a retención definitiva. Entonces uno emite la factura y le dan la constancia de retención. Este régimen, la regla general es trabajarse mediante retenciones, pero la ley también le permite al contribuyente solicitarle a la administración tributaria que no sea sujeto a retención definitiva, sino que él pague directamente el impuesto al Estado. Las leyendas en la factura, sujeto a retención definitivo y pago directo al ISR mediante autorización, lo que estábamos hablando de parte de SAT. La frecuencia de pago, ojo, aquí es mensual. Aquí lo que tienen ustedes que tener presente es que se presentan 12 declaraciones mensuales y la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta, cuyo vencimiento es hasta el 31 de marzo del año 2023, hablando del año 2022, o sea, se tiene hasta el 31 de marzo, pero puede presentarse en cualquier fecha del mes de enero, de febrero, ¿ya? Esa es simplemente de carácter informativo, porque ya mensualmente se pagó y se trasladaron los impuestos al Estado. Simplemente tiene carácter informativo. Las declaraciones mensuales se presentan dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. La del mes de diciembre se presentaron los primeros 10 días hábiles del mes de enero del año 2023. Y en el caso del anual del impuesto sobre la renta, como le decía, se tienen los primeros 3 meses del año. Pues este es un resumen o un esquema de cómo funciona el régimen sobre ingresos. Acá les traigo también un resumen de cómo funciona el régimen sobre utilidades. Miren esto, forma de pago. El pago es directo. Las leyendas para las facturas es sujeto a pagos trimestrales. Quiere decir, cuando yo les digo pago directo, es que aquí no hay retenciones de ISR. Aquí el contribuyente paga directamente el impuesto de las rentas que obtiene, de su renta imponible que obtiene y lo traslada al Estado. La leyenda que lleve sujetos a pagos trimestrales. Y miren aquí, la frecuencia de pagos no es mensual. La frecuencia de pagos son trimestrales. Estos pagos de enero a marzo se presentan durante el mes inmediato siguiente. Quiere decir que esta de enero a marzo se presenta en abril, de abril a junio se presenta en julio y de julio a septiembre se presenta en octubre. El último trimestre cierra el ciclo, ¿ya? Cierra el ciclo de operaciones y se considera el último trimestre como la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta. Miren esto, nos vamos a enfocar específicamente sobre el régimen sobre utilidades, que es donde comúnmente está casi todo el mundo empresarial. Solo la prestación de servicios o aquellos profesionales cuyo margen de utilidad sea arriba del 28% están inscritos en el régimen sobre ingresos. Pero ahí casi todas las empresas que se dedican a la intermediación de bienes y servicios, es decir, aquel que le compra al que produce y le vende al consumidor, por lo general están en el régimen sobre utilidades. Entonces miremos esto. ¿Qué reglas generales de deducibilidad de gastos debo observar en este régimen, jóvenes? Miren esto. Lo primero, que sean necesarios para la generación de rentas gravadas. Es decir, aquí solamente puedo ingresar aquellos costos y gastos que tengan relación con la actividad económica de la empresa. Aquí no se puede incluir los tacuches de los dueños, la comida de perros, de los perros de los dueños, no se pueden incluir los gastos de despensa que las esposas de los dueños de las empresas hagan. Eso es prohibido porque esos son costos y gastos no deducibles. Solamente se permiten aquellos gastos que tengan relación con la actividad económica del contribuyente. También que se le hayan practicado y enterado las retenciones del impuesto cuando correspondan. Eso implica que una persona que está en el régimen sobre ingresos me venda mis bienes o me preste servicio, yo tengo la obligación de extender la constancia de retención, porque si no la hago, no solo me van a multar con 1,000 quetzales por la retención que no practiqué, sino que también van a considerar el gasto no deducible. Tercero, miren esto, que cuenten con la adecuada documentación legal de soporte. Está prohibido que ustedes hagan aquello de que, mira, méteme 400,000, ahí te paso las facturas después. Eso no lo vayan a hacer. Ustedes saben que toda operación contable debe de ir debidamente
documentada. Consejo sano como abogado que les doy: no le hagan esos favores al empresario, porque esos documentos nunca van a llegar al departamento de contabilidad y va a estar ese vacío en el departamento de contabilidad y ustedes van a ser responsables o copartícipes de la responsabilidad del contribuyente. Además de eso, por experiencia propia les digo, nadie se los va a agradecer. En el momento que ustedes hagan el favor, los dueños de la empresa van a estar barriza con ustedes. Pero cuando se vengan un problema, los van a desconocer. Se los digo como abogado litigante. Miren esto, que corresponda al periodo de imposición que se liquide. Significa, jóvenes, que los gastos que se incluyen dentro de los libros contables de la empresa deben corresponder dentro del año calendario. Es decir, del 1 de enero del año 2022 al 31 de diciembre del año 2022. No puedo consignar como gastos deducibles gastos efectuados en el año 2021, pero se me olvidaron porque mi cliente cargaba en la billetera todas las facturas y se le olvidaron dármelas, pero eran de diciembre del año 2021 y me las está dando hasta el año 2022. Para efectos de ISR, estos gastos se consideran como no deducibles porque deben de corresponder dentro del año calendario. Miren esto otro, que es la normativa más nueva: que los sueldos y salarios figuren en la planilla del IX, que se tengan los libros de salarios. Como ustedes saben, el artículo 103 del Código de Trabajo establece que es obligación de todo patrono llevar libros y salarios cuando se tengan 10 o más empleados. ¿Estamos? Entonces, tienen que tener mucho cuidado que los sueldos y salarios que estén registrados dentro de la empresa sean los mismos y coincidan con los reportados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y sobre todo, miren esto importante, eso lo van a encontrar en el artículo 21 de su ley del impuesto sobre la renta del libro primero, que no excedan los límites legales establecidos en la ley. ¿A qué me refiero con eso? Aquí les voy a poner unos ejemplos a qué regímenes me estoy refiriendo. Miren esto, por ejemplo. En las reservas para indemnizaciones, la misma ley del impuesto sobre la renta me dice que yo puedo hacer reservas para indemnizaciones cuando ocupo el método indirecto del 8.33%. No me permiten hacer porcentajes mayores, salvo que tenga yo el método directo de pago de indemnización, entonces sí puedo pagar yo esa cantidad. Hay también limitaciones en viáticos, hay limitaciones en regalías, hay limitaciones en sueldos y salarios para socios, hay limitaciones en las depreciaciones, que como ustedes saben, las depreciaciones tienen un porcentaje dependiendo del activo fijo que esté en la propiedad, planta y equipo. Hay limitaciones en las donaciones, hay limitaciones en las reservas para cuentas incobrables y hay limitaciones en los servicios pagados al exterior. Entonces, de esto, ustedes tienen que tener mucho cuidado como contadores, porque si ustedes sobrepasan este porcentaje, van a ser sujetos de contingencia fiscal dentro de la empresa. Sigamos. Miren esto. El artículo 62 del decreto 37-2016 adicionó el artículo 368 bis. Miren esta situación súper importantísima. Porque esta modificación lo que vino a hacer fue a obligar a todos aquellos contribuyentes que manejaban la cuenta caja y bancos a que prácticamente desapareciera. Y ahora la obligación de que se registren todas las cuentas bancarias que se tengan para uso de la empresa. Y aquí les quiero dar una pausa. Miren esto. Si mi cliente es persona individual, la ley sí permite que el cliente individual tenga cuentas personales y cuentas comerciales. Puede ser que mi cliente tenga 4 cuentas, 2 las use para cuestiones personales y 2 las ocupe para la empresa. La ley ahí sí me permite que únicamente me reporte 2 cuentas que están relacionadas y ligadas con la empresa. No así que me reporte sus cuentas personales. ¿Estamos? Pero miren el caso este. En el caso de las sociedades mercantiles, de los 6 tipos de sociedades que están en el artículo 10 del Código de Comercio, ¿se recuerdan? Pero la que más auge tiene es la sociedad anónima. A las sociedades no se les permite decir que tienen cuentas personales, se deben de declarar todas y cada una de las cuentas bancarias e inversiones que se tengan por la sociedad. Ahí sí no les puede decir a ustedes los accionistas, mire, Elic,
solamente reportemos 3 de las 5, porque fíjense que las otras 2 las ocupamos para cuestiones personales. Eso está prohibido. En el caso de sociedades mercantiles se deben de registrar en los libros contables la totalidad del 100% de las cuentas bancarias. Entonces, ¿qué nos exige a nosotros esta norma? Nos exige que debemos de colocar el número de cuenta, la institución bancaria, el país, el tipo de cuenta y el saldo al cierre del ejercicio. En el libro diario, en todos los casos anteriores, las partidas contables del libro diario deberán de estar soportadas por los documentos que originan la transacción. Miren lo que yo les estaba diciendo, esto se enlaza automáticamente con el artículo 381 del Código de Comercio de Guatemala. Y miren, al final también nos exigieron hacer conciliaciones bancarias que determinen la razonabilidad del saldo contable. ¿Vieron? O sea, prácticamente con esta modificación y la inclusión del artículo 368 bis, desaparecen los libros de contabilidad de la cuenta de caja y bancos y se le ordena al cliente que registre todas sus cuentas bancarias. Por favor, no se les olvide lo que hablábamos de persona individual y lo de sociedades mercantiles. Las personas individuales sí se les permite tener cuentas bancarias para uso personal y cuentas bancarias para uso comercial, pero en el caso de las sociedades se deben de reportar al 100% todas las cuentas bancarias. Por último, como abogado, ¿qué me he topado yo? Miren, muchos le ponen nombres gringos. A mí la verdad nunca me ha gustado ni mencionar los nombres gringos, pero he visto que muchos profesionales ocupan mucho nombre gringo. Entonces van a escuchar algo ahí por compliance, no sé qué. Pero al final es cumplimiento tributario, ustedes. A mí me gusta hablar como buen chapín, ¿ya? Eso de hablar terminología gringa no muy me gusta. Aquí es cumplimiento tributario. ¿Qué deberían de hacer ustedes en el departamento de contabilidad o como auditores externos? Lo primero que deben de hacer ustedes previo a hacer un cierre fiscal es verificar que estén presentadas las 12 declaraciones del impuesto al valor agregado, verificar que estén presentadas las 3 declaraciones trimestrales del impuesto sobre la renta, que son los pagos a cuenta, y verificar que estén presentadas también las declaraciones del impuesto de solidaridad. Al saber yo que tenemos las 12 declaraciones del IVA, los 3 pagos a cuenta del ISR, las declaraciones del impuesto de solidaridad, digo, por lo menos estamos bien con la presentación de las declaraciones y cumplimiento de pago de impuestos con la administración tributaria. Miren esto. Segundo, verificar la conciliación de ingresos, jóvenes. ¿Saben qué es lo que hace la plataforma de fiscalización de SAT? El informático. Lo que hace es sumar las 12 declaraciones del impuesto al valor agregado y la coteja contra los ingresos de la declaración anual del impuesto sobre la renta. Entonces, prácticamente tienen una fórmula que lo que hace es hacer una comparación. ¿Qué consejo les doy yo a ustedes? Concilien los ingresos de las 12 declaraciones del IVA contra los ingresos de la declaración anual del impuesto sobre la renta, porque aunque no me lo crean, he encontrado en la práctica y he llevado muchas defensas administrativas donde el Departamento de Contabilidad no concilió y las 12 declaraciones del IVA, resulta que la empresa vendió 1,5 millones en el año de acuerdo a las declaraciones del IVA, pero en la anual del impuesto sobre la renta declararon 800,000. Entonces automáticamente salta la inconsistencia en la plataforma de SAT y ¡pum! Les llega el aviso a ustedes de requerimiento de cobro. Entonces es otro cumplimiento tributario que ustedes deben de hacer. Miren esto, verificar la conciliación de egresos, pero aquí ojo, se recuerda que la declaración del IVA es como un bolsón, porque la declaración del IVA lo que hace es consolidar las 3 naturalezas de gastos que pueden haber en la práctica contable, que es el costo, el gasto y los activos. Es decir, en la declaración del IVA se consolidan 1,000 quetzales que están integrados por costos, por gastos y por activos. Pero cuando ustedes registran contablemente ya en los libros de contabilidad, esos 1,000 se separan. Unos van al costo, otros van al gasto y otros van al activo. Entonces ustedes tienen que hacer esa conciliación para determinar también que no existan diferencia en los egresos. Miren esto. Previo a hacer mi declaración jurada anual del impuesto sobre la renta, debo verificar la naturaleza del saldo de las cuentas contables y la integración de cada una de ellas. ¿Qué recomendación les doy?
impriman su balance de saldos, verifiquen sus cuentas de balance, que la naturaleza del saldo sea correcto. Ustedes saben que todo activo y gasto va en el debe y todo pasivo y producto va en el haber. Pero si la naturaleza del saldo está al revés, márquenlo con rotulador y vayan a verificar si no fue un mal teclazo o un error a la hora de estar trasladando las facturas en la clasificación de cuentas por los auxiliares de contabilidad. He encontrado en la práctica que la administración tributaria gira muchas audiencias, porque el contador general lo que hace es agarra el balance de saldos y empieza a hacer el traslado de todos los saldos a la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta sin haber conciliado ingresos, sin haber conciliado egresos, sin haber verificado la naturaleza del saldo de la cuenta, lo que estábamos hablando, todo activo y gasto va en el debe, todo pasivo y producto va en él. A ver, o a veces hay activos con cantidades negativas y ustedes saben que eso no puede ser porque es antitécnico. Sin embargo, eso sucede cuando el contador general no hace una revisión de las cuentas de su balance de saldo. Quinto paso, después de verificar que tenían todas las declaraciones, que conciliaron ingresos, conciliaron egresos, verificaron que la naturaleza de los saldos del libro de estados financieros está correcto, deben de proceder a realizar los ajustes contables del año, saldar las cuentas por cobrar, saldar las cuentas por pagar y otros ajustes que puedan darse dentro del año calendario. La siguiente recomendación, proceder a liquidar impuestos sobre la renta previo al llenado de la declaración jurada anual. Por lo general, nosotros como contadores públicos, lo que hacemos es que en Excel hacemos la liquidación del impuesto sobre la renta para que cuando traslademos la información a la declaración jurada anual, automáticamente nos peguen los valores. Nunca, pero nunca es pecado mortal que ustedes trasladen los saldos del balance de saldos de forma directa a la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta. El riesgo de margen de error es demasiado alto. Siempre liquiden por aparte en Excel y cuando ya liquiden los impuestos, hagan los traslados a la declaración jurada anual para ver si efectivamente coincide con los datos que ustedes ya corrieron en libros contables. Y por último, recuérdense que hay que verificar el reporte de existencia de inventarios, que ahora se debe hacer al 30 de junio y al 31 de diciembre, en los meses de julio y enero de cada año. Recomendación legal. Me han dicho a mí, he visto requerimientos de la administración tributaria cuando se van a ver el rubro inventarios que andan pidiendo el CARDEX. Jóvenes, el CARDEX es un control interno de la empresa. Eso no lo exige el Código de Comercio de Guatemala. El inventario se debe levantar por lo menos, dice, de forma física una vez al año. Si el empresario no tiene la costumbre de llevar CARDEX, eso no es infracción, eso no es delito, aunque se lo requieran a ustedes en los requerimientos de la administración tributaria. Ojo, porque eso lo he visto ahorita actualmente en algunos requerimientos que andan pidiendo libros de CARDEX. No se asusten. Ustedes lo que tienen que hacer es aplicar la ley. Nunca olviden y por favor apunten el artículo 154 de la Constitución Política que contiene el principio de sujeción de ley, que establece que los funcionarios y empleados públicos, ojo con esto, están sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Si a mí no me establece algo la ley, yo no tengo la obligación de llevarlo y no constituye resistencia. Aún el auditor me diga, mire, si no me da usted el libro de CARDEX, porque usted tenía la obligación de llevarlo, eso es resistencia, no se preocupen porque no van a poder encuadrarlo en la ley. ¿Estamos? El funcionario y empleado público está sujeto a la ley, jamás superior a ella. ¿Qué es lo más importante después de ver estos aspectos? Llegamos a la parte final. Miren esto. Llenar la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta. Es imperdonable que ustedes como contadores o auditores no sepan ni la estructura de la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Nunca trasladen saldos a algo que no conocen. Impriman una declaración jurada anual del impuesto sobre la renta y verifiquen qué apartados trae, analícenla. Antes de empezar a trasladar saldos, se van a dar cuenta que tiene 13 apartados.
Y piensen ustedes cómo se tendría que llenar cada una de esas. Yo no puedo trabajar sobre un documento que no conozco. Debo de conocer a la perfección qué significa cada uno de los 13 apartados de la declaración. Y por eso les traigo a ustedes este cuadrito, donde aquí les especifico yo que ahora son 13 apartados. Prácticamente desde el apartado 1 que tenemos acá, con solo colocar el NID, se coloca el periodo, se llena la sección 3 y se llena la sección 4. Quiere decir que con solo colocar el NID del contribuyente y poner el periodo jóvenes, automáticamente se llena hasta la sección 4. ¿Ya? Lo vamos a ver en estos momentos. Miren, aquí tenemos la declaración anual del impuesto sobre la renta. El primer apartado, miren, el NID del contribuyente, en mi caso 1421-471-9, ¡pum!, me aparecería el nombre de mi persona automático. Apartado 2, me pregunta el periodo. Como voy a liquidar el año 2022, coloco año 2022. Y miren esto, automáticamente me va a decir en qué régimen estoy yo inscrito. Yo no tengo que llenar este apartado. Ya la declaración automáticamente me establece a mí mediante mi NID cuál es mi registro ante la administración tributaria y, ojo, me llena el apartado 4, ya me tira hasta cuál es mi actividad económica inscrita en la administración tributaria. Entonces, con solo colocar mi NID y el periodo, me llena el apartado 3 y me llena el apartado 4 de forma automática. En el apartado 5, jóvenes, ¿se recuerdan cuando pusimos a los dos estados financieros hermanos? Pues en el apartado 5 se traslada la información del estado de situación financiera. Entonces, sería ilógico que este apartado 5 no nos cuadrara. ¿Por qué sería ilógico? Porque si ya tenemos cuadrado el estado de situación financiera, es solamente de trasladar la información para este apartado número 5. Automáticamente me tendría que cuadrar. Solamente quiero dejarles establecidos un par de aspectos y por eso lo dejo marcado. Uno de las cuentas y documentos por cobrar por el límite del 3%, que se recuerdan que habíamos hablado, de los créditos líquidos y exigibles pendientes de reintegro. Ojo, ahí no van remanentes de crédito fiscal. Eso lo he visto como en litigio yo, que por mala técnica contable, ahí se colocan remanentes de crédito fiscal o pagos a cuenta del impuesto sobre la renta. No se refiere a eso. Se refiere a aquellos créditos, específicamente en algunos casos por devolución de crédito fiscal, que la administración tributaria emite una resolución donde dice que le debe un crédito al contribuyente. Mucho ojo con eso porque he visto mala técnica. Este apartado de las depreciaciones, que se recuerdan ustedes que viene de parte del estado de situación financiera, y ojo, estas rentas no afectas. ¿Qué le están diciendo en el apartado 5? No me ingrese todas aquellas rentas que haya tenido fuera del territorio nacional, porque esas no tributan, solamente infórmenmelo, porque se consideran rentas no afectas. Sigamos con esto. Miren el apartado 6. A partir del apartado 6, jóvenes, y 7, acá en el apartado 6 es solamente preguntarme si yo tuve algún tipo de rentas, pero ojo, que no tengan relación con la actividad económica de la empresa, de la venta y de la compra, como el pago de intereses que me hayan hecho, premios de lotería, dividendos que se hayan obtenido. ¿Estamos? En el apartado 7 es solamente informativo. Aquí es cuando nosotros vendemos propiedad, planta y equipo. ¿Se recuerdan que se llama ganancia o pérdida en negociación de activos? Pero cuando se tiene la ganancia o la pérdida en negociación de activos, se liquida y se paga cuando se determina si hubo ganancia o pérdida. Si hubo ganancia, pues lógicamente se presenta la declaración de ganancia en negociación de activos, y aquí en la declaración jurada anual solamente es una información declarativa. Sigamos. Miren el apartado 8, jóvenes. Miren esto, resumámoslo. Apartado 1, NID. Apartado 2, periodo de imposición. Se me llena automáticamente el apartado 3 y se me llena automáticamente el apartado 4. ¿Se recuerdan? Bueno, en el apartado 5 es trasladar el estado de situación financiera al apartado 5.
Apartado 6, únicamente si yo tuve intereses, premios de lotería, dividendos, etcétera. Apartado 7, solamente si la empresa vendió activos fijos, que nosotros lo conocemos como ganancias o pérdidas en negociación de activos. Y miren qué rapidito. Apartado 8, me va a desplegar automáticamente el apartado donde yo voy a trasladar la información del estado de resultados. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En primer lugar, miren, colocar todos los ingresos que tuve por la venta o comercialización de bienes y por la prestación de servicios. Y automáticamente me va a dar la renta net. Este apartado 8.1 nace de la parte de los ingresos de su estado de resultados. Es simplemente trasladar información. Miren esto, en el caso de costos, como ustedes ya saben, pues aquí si nosotros manejamos contabilidad de costos en industrias, pues lógicamente también tenemos que llevar el costo de producción y es trasladar la información del costo de producción para el apartado 8.2. 8.1 y 8.2.2. Pero miren este es el apartado casi que el mayor porcentaje de comerciantes llenan. El costo de venta. Se recuerdan que el estado de resultados tiene 3 apartados: ingresos, costo de ventas y gastos de operación. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en este apartado? Trasladar su costo de ventas. Inventario inicial, más compras, más importaciones, menos inventario final, y me da el costo de ventas. Como estamos hablando la misma terminología, ¿ya? Entonces, por eso lo estamos hablando un poquito acá. Pero lo que yo quiero que me entiendan, jóvenes, es que el apartado 8 es el traslado de la información de su estado de resultados. En el 8.3, miren, es el traslado de los gastos de operación. Ya trasladé mis ingresos, ya trasladé el costo de ventas. Hoy voy a trasladar mis gastos de operación. Acá tengo marcado algunas cositas. Por ejemplo, aquí miren, alertivo, sueldos y salarios. Voy a verificar que esta casilla esté debidamente documentada con todas las planillas presentadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Cuotas patronales de IX, IRTRA, INTECAP. Voy a verificar que en las planillas del IX sea el monto correcto el que está presentado en el estado de resultados para evitarme posibles contingencias fiscales con la administración tributaria. Seguimos con el apartado 8.3, que es el traslado de todos los gastos de operación a la declaración jurada. Aquí vienen los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles. ¿Por qué se los tengo marcado? Jóvenes, acá ustedes tienen que tener como documento de soporte no solamente la factura, sino que los contratos de arrendamiento donde se establezca que la persona arrendataria va a cubrir todos los gastos de teléfono, a cubrir las reparaciones del edificio, la energía eléctrica, porque si ustedes no tienen ese contrato, aún tengan la factura, es muy probable que el auditor les vaya a ajustar ese documento y les vaya a querer pretender cobrar el crédito fiscal que ustedes reclamaron en la declaración del IVA y el gasto de operación presentado en la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta, y por eso le encierro estos dos, porque si no lo tienen en el contrato, problema. Sigamos. Para terminar, como ustedes saben, las cuentas incobrables no solamente es de decir, mira, hay que ingresar como cuentas incobrables porque no me pagaron. Para poderlas ingresar, como ustedes saben, tenemos 2 métodos. Está el método indirecto y está el método directo. El método indirecto es un % sobre las cuentas por cobrar, que es como una reserva que se tiene por aquellos clientes que no me vayan a pagar. Pero en el método directo tengo que documentar que efectivamente yo hice los cobros correspondientes a través de notificaciones, a través de juicios ejecutivos, y que el cliente no me pagó, y que por eso voy a trasladar como gasto deducible aquella cuenta por cobrar que se volvió incobrable, porque por más que hice yo para poderle cobrar a través de notificaciones de cobro o procesos judiciales, el cliente no me pagó. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Tenemos la parte de viáticos. Les marqué lo de los viáticos, regalías, porque prácticamente están sujetos a porcentajes. No se puede ingresar la totalidad, tienen sus límites. Pero en los gastos generales, miren, ingresan todos los demás, todos los que están en el estado de resultados como gastos de operación. Ya sea si ustedes tienen como política registrarlos como gastos de venta o como gastos de administración. Al final, pues esta es la cuenta
en la cual ustedes pudieran ingresar todo el resto de gastos de operación. Acá lo que vamos es a aquella fórmula que les había colocado allá. Específicamente, miren, se restan las rentas exentas. Si tuvieron rentas exentas, se tienen que venir y restar acá. Y si tuvieran costos y gastos para la generación de rentas exentas, se deben de sumar, pero también se deben de sumar los costos y gastos no deducibles. Este rubro es uno de los rubros más utilizados en la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta, ¿oyeron? Todos aquellos costos y gastos que sean no deducibles, pues automáticamente el sistema me marca la renta imponible o me marca la pérdida fiscal y automáticamente me va a multiplicar por la tarifa del 25%. Y jóvenes, ese resultado tiene que pegarles exactamente con la liquidación del impuesto sobre la renta que ustedes ya practicaron en su formato Excel. Mi consejo es nunca trasladen saldos de su balance de saldos directos hacia la declaración. Primero liquiden y luego de liquidar trasladen y hagan una comparación entre la declaración, el resultado de la declaración contra el resultado que a ustedes les dio en el estado de en Excel. Si ustedes no hacen eso, el riesgo es bastante alto de que lleve errores. Por último, pues acá viene la parte del ISO, ¿verdad? Como ustedes saben, pues las reglas del ISO son acreditables entre sí. Siempre he dicho que el ISO es inconstitucional. La Corte de Constitucionalidad ya dijo hay un criterio, el último criterio, si es posible se lo voy a mandar, dijo de que no podría ser inconstitucional siempre y cuando sean compensables entre sí, pero el ISO también es otro tema interesantísimo, porque ahí sí nos llevaríamos hora y media para especificar los 5 criterios que tiene la administración tributaria actual y del por qué debería declararse inconstitucional incluso el ISO, ¿oyeron? Pero sería tema y harina de otro costal. Por último, restamos los pagos trimestrales al saldo determinado del impuesto sobre la renta y fórmula mágica nos da el impuesto anual por pagar o nos da el pago en exceso. Mucho ojo con esto. ¿Por qué nos pudiera dar pago en exceso? Porque ustedes tienen una mala planificación en los pagos a cuenta. Recuérdense que ahora ya no existe de que el pago en exceso del impuesto sobre la renta es acreditable al impuesto sobre la renta por pagar futura. Se terminó eso. Antes, cuando había impuesto sobre la renta pagado en exceso, era compensable contra el impuesto sobre la renta futuro. Hoy lo que se puede hacer con el pago en exceso es un procedimiento que se llama procedimiento de restitución, que está en el artículo 103 del Código Tributario. Recomendación: piénsenlo para hacerlo, porque a la administración tributaria le gusta cobrar, no le gusta devolver. ¿Y qué creen que va a pasar cuando ustedes ingresen su procedimiento de restitución? ¡Pum! Auditoría. Vayan a verificar si la persona tiene pago de impuestos sobre la renta en exceso. ¿Y qué creen ustedes que va a llevar en mente el auditor? Vamos a ir a determinar que efectivamente él nos debe más que lo que nos estaba pidiendo. Entonces va a ser más perjudicial solicitar esa devolución a la administración tributaria. Son decisiones financieras que ustedes tienen que tomar, ¿verdad? Previo a realizar un trámite. La ley da los trámites, pero ustedes tienen que ver las consecuencias legales que les puede traer a ustedes como contadores, como auditores o como dueños, inclusive de empresas, realizar algún tipo de acción de estas. En el apartado 9, pues tenemos el régimen opcional, que eso me lo habilitaría si automáticamente yo con mi NIP estoy inscrito en el régimen sobre ingresos, entonces automáticamente me esconde el apartado 8 y me abre el apartado 9. El apartado 10 está hecho para rectificaciones, el apartado 11, ahí me salen prácticamente el pago de intereses, me pregunta la fecha en que se va a presentar y apartado 12, la certificación del contador. ¿Se recuerdan del artículo 95 del Código Tributario? Son responsables también con el contribuyente de cualquier información que vaya presentada en esta, por eso se llama declaración jurada, porque ustedes están diciendo que comprobaron que todos los saldos presentados en esta declaración jurada son correctos y están debidamente documentados. Entonces, mucho ojo con este apartado porque la responsabilidad va directa para el contador
Y en el apartado 13, pues es lo último, ¿verdad? Para contribuyentes especiales. Ya saben ustedes que para contribuyentes especiales y agentes retenedores del IVA, que son dos calidades diferentes que andan notificando a la administración tributaria, es obligación presentar estados financieros auditados. Entonces ya acá les van a pedir la fecha del informe, el NIT del contador público y auditor. Y miren esto, curioso, porque ahora el contador público y auditor le están pidiendo que debe de subir la carencia de antecedentes penales. Es como una advertencia, decirle, mire, que usted se va a meter a hacer un dictamen con la NIA 800 con fin específico. Tenga cuidado porque por algo le estamos pidiendo la carencia de antecedentes penales. O el NIT de la firma de auditoría en caso no fuera un auditor independiente, y ojo, la opinión del dictamen, que ustedes saben que puede ser no modificada, con salvedad o con abstención de opinión. Entonces, acá es donde ya vienen los cursos de auditoría que nos refuerzan para saber qué tipo de opinión es la que vamos a colocar, o si vamos a hacer párrafos de énfasis y no tal vez la sociedad para la emisión del dictamen. Pues jóvenes, por mí, la verdad, encantadísimo de poderles trasladar información con relación a este tema que es súper importante, que si se dan cuenta, tal vez lo hablamos en una hora exacta, si no estoy mal, pero la verdad, cada procedimiento que yo les estoy diciendo pareciera sencillo. Si son contadores de práctica, me van a decir, mire, licenciado, pero al final es que eso nosotros lo hacemos. Yo lo he visto en la práctica y no solamente en el interior. Lo he visto en la ciudad capital cuando he ido a defender algunos casos en la vía administrativa, en la vía judicial. Y por eso es que esta presentación la hice basada específicamente a experiencias que he tenido como abogado defensor en la vía administrativa o en la vía judicial a través de los contenciosos administrativos. Así que pues para mí, espero que por lo menos les haya despertado esa chispa de alguna cosita que les pueda haber servido, que lo hayan tomado para su vida profesional. La verdad, le agradezco también al Colegio de Ciencias Económicas que me tome en cuenta para este tipo de eventos. Como sabemos nosotros, la Universidad de San Carlos de Guatemala, hay que devolverle lo que un día nos dio a nosotros, ¿verdad? Que es educación gratuita, y que gracias a la universidad, pues lógicamente nosotros podemos ir y enseñar a todos lo poco que la experiencia pura nos ha dado. Así que de mi parte, pues ahí estaríamos con la presentación del día de hoy. Muchas gracias, maestro Monroy, por su exposición. Pedimos un aplauso, por favor. A continuación tendremos la idea de su toma de conocimiento al expositor, el licenciado Fernando Bueno. Gracias. Pues para mí, antes de dar lectura al diploma correspondiente, agradecer profundamente los conocimientos y, más allá de ello, la experiencia que el maestro fue en lo personal